Bienvenidos amigos a otra edición de Cámara del Crimen. ¿Cómo te va, Rolo? ¿Cómo estás, Richard? Muy buen sábado para todos. Hoy tenemos un programa cargado de historias integrantes, extrañas, novedosas. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de la extraña situación de una mujer policía, Quimei Carrizo. Quedó envuelta en una trama de corrupción, de violencia, de amenazas en Mar del Plata. Los va a dejar helados lo que les vamos a contar en las entrevistas que vamos a hacer. También nos vamos a ocupar del femicidio de Sabrina González, asesinada por su pareja hace 9 años. Sus hijas buscaron al asesino durante todo este tiempo y nos van a contar acá de qué manera y qué resultado tuvieron. Y también, porque no nos olvidamos de ningún caso, vamos a estar hablando del juicio al clan Sena por el crimen de Cecilia Strisowski en el Chaco. Un juicio que tiene muchas particularidades, es por jurados y acá con Richard vamos a estar debatiendo y analizando cómo se va a realizar. ¿Se va a realizar? Bueno, ya le vamos a contar todo eso y también la historia del desarmadero, que a ver qué le podemos decir. Mire, las bestias andan sueltas. Y lo dejamos ahí, por ahora, hasta que venga Creedence y vayamos al desarmadero. Pero como dijo Rolo, el primer tema tiene mucha intriga, tiene misterio, tiene que ver con una muerte de una chica, mujer policía, que apareció colgada. Hasta ahí por ahora. Dentro de una situación donde hay todo tipo de delitos, todo tipo de delitos. Vamos a ocuparnos del caso entonces de Quimei Carrizo después de esta barrida. Dale. Bueno, ¿saben qué? Tenía 26 años, Quimei, y como que había advertido que si a ella la mataban, sabía perfectamente quiénes iban a ser los criminales. Hay un video donde ella lo manifiesta y efectivamente aparece, yo podría decir, vamos a decir así, ahorcada. Yo no sé si colgada, ahorcada. Y todavía la causa, ojo que se hizo lo imposible para que esta causa sea un suicidio. Sin embargo, está abierta la investigación y hasta ahora lo que se investiga es, bueno, causales de muerte se suele poner, pero ¿fue un suicidio o fue un homicidio encubierto? ¿De qué se trata? Richard, vamos a darles el contexto. La ciudad de Mar del Plata tiene un jefe departamental desde 2021, un comisario general que se llama José Luis Segovia. Antes fue director de investigaciones de Mar del Plata. Es un hombre que, según cree la justicia hoy, está en el punto más alto de una banda de delincuentes, de una asociación ilícita. Ya les vamos a ir describiendo cuáles son los delitos que le están imputando a este jefe policial de Mar del Plata, que tiene ramificaciones en distintas situaciones. Hay una en particular que tiene que ver con una mujer policía, Quimei Carrizo, 26 años, una joven que trabajaba en la comisaría cuarta de Mar del Plata y que en junio de 2022 sufrió un accidente durante su horario de trabajo. ¿Qué le pasó a Quimei? Quimei iba de acompañante en un patrullero. El conductor habitual de ese patrullero, aquel día del accidente, no estaba, Richard. ¿Por qué? Porque según Quimei se había ido a controlar los kioscos, así lo llaman en la jerga policial, del comisario. Tenía que ir a recaudar. Entonces, en su lugar... Coimas, a ver, de ese tipo de kioscos estamos hablando, ¿eh? Sí. Pago de delincuentes para que puedan delinquir y todo ese tipo de cosas. Entonces, el que conducía se fue a ocupar de esa tarea ilegal, de ese delito. Y entonces digo yo lo siguiente, te pregunto, ¿quién manejaba el patrullero? Manejaba una mujer policía que, según iba a descubrir después Quimei Carrizo, tenía el registro de manejar vencido. Y no tenía la licencia que se requiere para conducir patrulleros, que es una licencia especial porque requiere de una capacitación. Sí. Con ese patrullero, el que iba Quimei de acompañante, sufrieron un choque muy violento
en una esquina de Mar del Plata, contra un auto particular. Como resultado del choque, Quimei resulta herida. Llega al lugar del choque un oficial de policía, mano derecha del comisario, y le dice, aquí no ha pasado nada. Esto fue un accidente. Quimei dice, bueno, por acá hay una situación irregular, yo estoy lastimada, la RT me tiene que atender. Claro. No le dan intervención a la justicia, lo hacen pasar por abajo del radar, aquí no ha pasado nada para cubrir, claro, que el patrullero no estaba siendo manipulado por quien tenía la autorización. Es muy interesante esto, porque es la base de toda la acusación contra este grupo de delincuentes, que tiene, en alguna medida tiene que ver con la muerte de esta muchacha que ustedes están viendo ahí, mujer policía. Les quiero decir esto. Cuando Rolando dice, llegaron las autoridades, yo no, acá no pasó nada. Usted piense en esto. Las cosas en tribunales, las cosas, las situaciones, los hechos, más que las cosas, los hechos, existen porque la policía labra actas y avisa a la justicia. Si no, las cosas no ocurren. O sea, ocurren sí, pero en los papeles no están. No y usted sabe que si en los papeles no están, ningún juez, ningún fiscal puede hacer absolutamente nada. Entonces, la tarea de la policía es fundamental. Primero, para constatar lo que ve, lo que pasó. Y segundo, para recoger los indicios del momento. Ahora, en esa tarea, el mal policía o el policía corrupto puede hacer dos cosas. Primero, no registrar lo que pasó, que es lo que acaba de decir Rolando. Y la otra cosa es, no en este caso, pero en otros, registrando lo que pasó, lo cambia. Cambia las circunstancias. Los dos son delitos. En el caso de esta chica, el choque, ella lesionada. No, acá no pasó nada, la justicia no se enteró. Pasó de largo todo, pero Quimei Carrizo no se quedó callada. Quimei Carrizo decidió ir a la justicia por las suyas, decidió ir a asuntos internos. Le dijeron, no, acá en Mar del Plata no, vaya a La Plata a hacer la denuncia. ¿Cómo? ¿Acá asuntos internos en Mar del Plata no hay? Le dieron la espalda totalmente a Quimei Carrizo, que claro, empezó a sufrir represalias de algunos compañeros y de sus jefes. La movieron de comisaría, la trataron de hacer pasar por loca, le dieron licencias, la mandaron de un destino al otro. Claro, Quimei Carrizo lo único que quería era que las cosas se hicieran como correspondía, que la RT se ocupara de las lesiones que ella había sufrido, que la justicia investigara lo que había ocurrido con el choque, que se determinara por qué ese día el patrullero estaba siendo conducido por una persona que no era idónea. Sí. Y esto obviamente le valió una serie de incomodidades primero y luego de amenazas. Quimei Carrizo grabó varios videos contando esta situación. Cuando se dio cuenta de que por los canales oficiales no iba a lograr nada, grabó videos en sus redes sociales. Veamos el primero. Me amenazaron de muerte. Yo, si aparezco muerta en una zanja, bueno, será por el jefe departamental de Mar del Plata, por el comisario Leguizamón, por el subcomisario Adrián Manuel, el oficial Medina y toda la gente que fue partícipe y que están poniendo plata para zafar de todo esto. Yo soy funcionario público, soy policía de la provincia de Buenos Aires. Me recibí en el 2019, a mí me pasó, estaba trabajando en servicio y bueno, tuve la mala suerte de tener un accidente en un móvil policial que, bueno, lo hicieron desaparecer. Ocultaron pruebas, maltrataron a mucha gente, hay mucha gente involucrada, que bueno, esto fue denunciado en asuntos internos, en la justicia, en la fiscalía, que de hecho tengo pruebas de que nunca elevaron la denuncia que hice. No me sorprende porque así como a nivel político, a nivel policial, también pasan estas cosas y creo en los cambios y creo que bueno, nosotros como funcionarios públicos tenemos que hacer valer nuestro trabajo, porque esto se tiene que terminar de mentir a la gente, de robarle a la gente. Ahí está. Es fuerte verla es muy fuerte, Quimei hablando porque es muy valiente y uno sabe que está yendo contra gente muy poderosa. Está yendo contra el jefe departamental de Mar del Plata, José Luis Segovia, un hombre que en su carrera, por ejemplo, ha sido denunciado por abuso sexual de mujeres policías.
aún con esas denuncias, siguió en su cargo hasta este año. Quimei, cuando lo denuncia, Segovia todavía era el mandamás, el jefe de la policía de Mar del Plata. Quimei, igual, recibiendo amenazas y todo, grabó un segundo video. Veámoslo. Yo soy auxiliar de justicia. Yo formo parte del sistema de justicia y de seguridad. Y sin embargo, lo que estoy haciendo es justicia y seguridad. Entonces, el que me quiera venir a decir algo, primero que se fije dónde está trabajando y para quién le trabaja. ¿Sí? El compañero que está, ¿de qué lado? ¿De qué lado está el compañero? Más de todo lo que vengo sufriendo me generan un montón de cosas, pero dejar en claro que si a mí me matan, fueron ellos. Si a mí me matan, fueron ellos. Es la última frase. ¿Y qué pasó con Quimei, Richard? Quimei apareció muerta y hay muchas dudas acerca de cuáles fueron las circunstancias que llevaron hasta la muerte de esta muchacha. Hay muchas. ¿Qué es lo primero que se dice? Si no se tiene en cuenta nada de este contexto. ¿Qué es lo primero que se dice? Se suicidó. La encontró el padre. Se suicidó, qué sé yo. ¿Con qué? ¿Con una bufanda? Es todo muy extraño en este caso. Primero da la apariencia a toda la historia de ser una réplica, salvando las distancias, la época y hasta el género, una réplica de Sérpico. Con la diferencia que Sérpico fue a hablar con un político. Primero con sus superiores y después con un político. Ella no tenía con quién hablar esto. ¿Con quién lo hablaba? ¿Con un político de la provincia de Buenos Aires? Mejor salir corriendo. ¿Con quién lo hablaba? ¿Con sus superiores? Sus superiores eran los que cometían delitos. Entonces, ¿con quién hablaba Quimei? Bueno, esa es la situación. Ella está muerta. Y estamos comunicados ya mismo con el papá de Quimei Carrizo, que fue quien la encontró el domingo pasado en su casa, Rodolfo Carrizo, que está junto a Maximiliano Orsini, su abogado. Rodolfo, muchas gracias por atendernos. Los saludamos Ricardo Canaletti y Rolando Barbano desde Cámara del Crimen y desde ya nuestras condolencias por la muerte de su hija. ¿Cómo está usted en este momento? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Y cómo se puede estar después de una situación así? ¿Cómo puede estar un padre después de perder un hijo? Mal acá tratando de sobrellevar y tratar de llevar hasta lo último porque a mí me quedan dudas de cómo apareció mi hija, más los problemas que venía arrastrando, entonces yo quiero seguir para sacarme esa duda de que no fue un suicidio. Rodolfo, ¿cómo fue que la encontró? ¿Cómo estaba Quimei cuando usted la encontró? Bueno, yo como la encontré fue en el departamento donde ella vivía, colgada de una baranda, de un entrepiso que da la escalera hacia abajo. La encontré de esa forma. Y estaba colgada después de haber hecho varias cosas para poder entrar. Claro. Ella estaba colgada con una soga, con una bufanda. Lo digo porque estamos pensándolo, con no una de ser bufanda. morboso, sino de tratar de entender si esto fue un suicidio o si pudo haber sido un crimen. Una bufanda, nos dice usted, que fue el elemento que tenía en el cuello. Una bufanda, exactamente. Una bufanda, sí. Y estaba, digo, más allá de lo terrible de la situación, ¿estaba golpeada, Quimei? Tenía, que yo me di cuenta después, unos moretones en la cara, en la parte de la nariz, en la frente, pero me explicaron que puede haber sido en el golpe que se dio en el entrepiso al ahorcarse, porque hay un pedazo de entrepiso como de 30 centímetros, que es a la altura donde yo la encontré, que estaba su carita. Ajá, lo explicarían así. ¿Tenía golpes en otras partes del cuerpo, usted sabe? Por lo que me dijo el fiscal, no. Así, hematomas de lucha, de sujeción, de eso, no. Solamente No, los golpes que tenía usted le vio en la cara, o que le explicaron que podía ser por el movimiento. Exactamente. ¿Y esa bufanda era tan fuerte como para sostener el peso de su hija?
Era una bufanda así como de lana. Mi hija era menudita, era medio morrudita, qué sé yo. Capaz que la aguantó, no sabría decirle bien si la aguantaba o no la aguantaba, porque no fue mucha la atención que le puse a la bufanda, calculó No, usted, me imagino, sino no, me que la imagino. vi que era una bufanda así como de tejida, algo de eso. Rodolfo, en un primer momento sabemos que el celular de Quimei no aparecía y usted lo termina encontrando. ¿Nos puede contar dónde estaba el celular? Sí, lo terminé encontrando en un lugar que me pareció muy extraño, porque le comento, el departamento se tenía que entregar después al dueño, entonces habría que limpiarlo. Arreglamos con la familia el limpiarlo para poder entregarlo. En un sector donde estaba limpiando yo particularmente, que es el baño, en realidad, estaba limpiando un espejo que había en el baño y de repente con el objeto que estaba limpiando el espejo se engancha y se abre el espejo. Entonces de atrás cae el teléfono. De atrás del espejo. Era un espejo normal que estaba colgado, pero no estaba murado a la pared, nada, sino como que tenía un pequeño ángulo que estaba así como en diagonal, pero muy ínfimo la luz que tenía. Entonces se enganchó sin querer y cayó el teléfono. Yo me quedé sorprendido porque no era un lugar donde tradicionalmente tenía que estar el teléfono de mi hija, que era muy pegota al teléfono. Qué raro. ¿Y la casa estaba totalmente cerrada? ¿Había alguna puerta abierta, alguna ventana abierta? Mire, yo perdí contacto con ella el viernes a la noche, que le mandé mensajes. El día sábado la llamé por todos los medios, WhatsApp, llamada común, no me contestó. A la tarde, noche fui, ingresé al patio de su casa, que tiene un portón corredizo que siempre está con llave, pero esa vez no estaba con llave. Tenía 2 perros que eran como su vida, estaban con ella siempre adentro y estaban afuera. Entonces golpeó la puerta, la ventana de abajo, la llamo por el nombre y nada, no obtuvo respuesta. Golpeé a los vecinos para ver si ahí sabían algo de ella, pero como es una zona complicada donde estaba, no me atendió nadie, como le explico, entre las 9:30 y 10 de la noche, no me atendió nadie. Y me fui, vi luz en el departamento de arriba, pero a mí me pareció normal porque ella siempre dejaba las luces prendidas, ya sea en mi casa cuando se quedaba o en la casa de ella o donde fuere, dejaba las luces prendidas. Y nada, al otro día me presento temprano porque digo, bueno, si no encontré nadie, el dueño de la casa lo voy a ver si me puede facilitar el modo de entrada, que es la llave. Claro. Bueno, en ese instante que estaba golpeando, aparece una vecina, una señora mayor que era vecina de ella en el departamento de al lado, y me dijo que estaba porque había escuchado el teléfono, la alarma del teléfono a las 6 de la mañana, como siempre. Bueno, y que había escuchado toser. Bueno, me pareció más raro y como que me alarmé un poco porque digo, no, puede estar enferma y necesitaba entrar. Por ahí se desmayó, no se puede parar. Lo que uno piensa, lejos de lo que me encontré en realidad. Entonces conseguí la llave, el dueño vino, metió la llave, estaba abierto por dentro. Estaba abierto, estaba sin llave. Entonces me agarró la desesperación y le pedí si me podía facilitar una escalera. Como él es constructor, se me ocurrió pedirle eso, para ver si podían ingresar por el primer piso. Efectivamente me consigue la escalera, subo, en el primer piso ella era su departamento, su lugar. Había una cama y no estaba ella. Entonces entré a agarrar la ventana a ver si la podía correr, que efectivamente estaba cerrada, pero sin seguro. Abierta. Y como pude entré, porque yo soy un hombre con textura grande, pero me la ingenié para poder entrar para ver qué pasaba. Salgo de la habitación de ella, que no está el pasillito donde le comenté que la encontré. Hago así, veo una bufanda tirante. Entonces hago otro paso, miro hacia abajo y estaba mi bebé ahorcadita. Ahí, en la desesperación, lo único que atiné fue a abrazarla y quererla levantar para sacarle el coso, pero no podía porque estaba muy justo. Y nada, ahí empecé a llorar, a llamarle, Kim, por el nombre,
sabiendo que no podía hacer nada, abro la puerta del pasador, porque estaba con pasador la puerta del lado de adentro, y le dije al muchacho que era el dueño del departamento que llamara a la policía. Hasta ahí lo que le puedo decir, cómo la encontré. Bueno, entonces le quería preguntar si usted en los últimos tiempos la notó a su hija preocupada, ansiosa, nerviosa. ¿Cómo estaba ella? Mire, más allá de lo poco que comentaba, ella se había alejado un poco de la familia en sí en general, por el tema que me decía que tenía miedo. Yo sabía, estaba al tanto, si bien me decía que la perseguían, le mandaban mensajes de amenaza, que la acosaban, que la perseguían. Entonces, como que se alejaba, y yo le preguntaba por qué no iba tanto a casa, por qué no se quería vivir conmigo, porque yo le ofrecía a vivir conmigo, y ella no quiso en ningún momento. Y me explicaba que tenía miedo, pero que estaba todo bien, que la iba llevando, pero que no era nada grave, sino las amenazas de siempre, que ya no le había... Para ella, hacia mí me decía que ya no le daba importancia y esas cosas. Lo que sí me reiteraba cada oportunidad que tenía, tanto por WhatsApp como en persona, me decía, cuídate mucho y cuidá a mis hermanas. Es lo que me repetía siempre. Yo le decía, ¿por qué? Le digo, vos cuidate, si yo me sé cuidar solo. No. Vos cuídate, por favor, decía, y fíjate bien, fíjate todo. Ella como que me alertaba de algo, que yo la verdad que nunca vi nada raro así en mí. ¿Usted sabe, Rodolfo, si a Quimei la seguían, por ejemplo? Mire, ella me comentó una vez que sí la había seguido y que se le acercó una persona mayor, canosa, y que le dijo, no sé si lo puedo decir textuales palabras, Sí, dígalo. le dijo, cerrá el culo si no vas a aparecer en una zanja. Pero esto fue un tiempo largo atrás. Que supuestamente mi hija me dijo que ella lo conocía. Le pregunté quién era y me dijo, no importa, yo lo conozco, es de la fuerza. Pero no me dijo exactamente quién era ni de dónde era, más que la descripción. Una persona mayor, canosa. O sea, ella estaba amenazada por al menos ese policía y las otras amenazas que ella le refería, que le llegaban por redes sociales, que iban por distintos medios. ¿De dónde provenían, según lo que Quimei le contó? Mire, provenían sí por medios de llamadas, mensajes, pero como le digo, no me daba nombres. No le me daba preguntaba nombres. nombres. A mí me trataba de mantener al margen que yo... Claro. Le pregunto por el origen, Rodolfo. ¿Cómo? Si eran también de la policía las amenazas, sin dar nombres, digo, más allá de los Sí, nombres. siempre por el lado de la fuerza. Siempre por el lado de la fuerza. ¿Y por qué le amenazaban tanto a Quimei? ¿Cuál era lo que tanto molestaba? Molestaba los videos que ella realizó detallando las cosas que pasaron después de su accidente, porque todo empezó a raíz de su accidente y de el abandono que tuvo por no hacerla atender en la RT, que ella sufría muchos dolores crónicos, ahora le había saltado hernia de disco, 12 de hernia de disco, a causa de eso, una desviación de columna, y ella luchaba para eso, para que se diera a conocer ese incidente para poder ingresar en la ART. Pero a su vez, por lo visto, destapó una olla que no tendría que haber destapado. Porque ella me decía, yo destapé una olla grande que no tendría que haber destapado por el solo hecho de abrir la boca. Pero no me daba detalles. Claro. ¿Usted sabe, Rodolfo, si Quimei estaba citada a declarar en la causa abierta contra el jefe departamental de Mar del Plata, contra Segovia, o si ya había declarado? Sí. Ella había dicho que había declarado, le habían llamado a declarar y había declarado. Ah. Bien. Al lado suyo está su abogado, ¿verdad? Sí, el doctor Orsini. ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué
tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Le queríamos transmitir también casi las mismas inquietudes. Usted representa a la familia de Quimei. ¿Y cuál es, cómo son las medidas que se han tomado en la causa para determinar si esto fue un suicidio o si fue un homicidio? Teniendo en cuenta el contexto, ¿no?, y los antecedentes, como estamos diciendo desde el principio. Sí, mire, antes que nada quería aclarar que yo a Quimei la conocí personalmente. Estuve con ella hace un mes, la última vez que la vi. Me mandaba información de lo que ella estaba sufriendo. Me explicó detalladamente cómo fue el hecho primigenio por el cual se inicia toda esta locura, ¿no? Ella no es que se sentía perseguida, sino que realmente estaba siendo perseguida. Fue ninguneada por la fuerza, no solo por lo que denunciaba, sino también por ser mujer. Y esto es importante, está declarado por ella. Yo tengo esas declaraciones. Hace más o menos un mes fue el último contacto que tuve. Conozco bien cómo fue y cómo fue toda la situación. Esto fue aportado a la Fiscalía. Tuvimos un contacto en esta causa con el doctor Berlingeri, Fernando Berlingeri, quien ha tenido contacto con el padre, con el señor Carrizo, nos ha interiorizado acerca de las pruebas que tiene, de los indicios que podrían presumir que esto no fue un suicidio o no podría no ser un suicidio. Lo más importante como elemento probatorio que tenemos hoy día es la aparición de este teléfono, el cual deberá ser peritado, y a la espera de las llamadas entrantes y salientes de este mismo celular. Por lo pronto sería eso. Desde el punto de vista de médico, ya está hecha la autopsia, habría que ahondar en algunos elementos más técnicos desde el punto de vista médico para ver si se puede sacar algún tipo de conclusión, más de la que han sacado los médicos oficiales, ¿no? ¿Y cuál ha sido esa conclusión de los médicos oficiales, aún teniendo en cuenta que faltan estudios? Mire, la conclusión de los médicos oficiales es que parecería ser un suicidio, como fue la mecánica de muerte. Hay algunos hematomas en cuello, estuvieron analizándolos. Vamos en esa dirección también para que se terminen de analizar y se termine de dictaminar al respecto. La idea de la familia es poner un perito de parte. Lo importante es que todas estas diligencias probatorias no están siendo desarrolladas por la policía, sino que se están haciendo a través de la Fiscalía General. Ajá. Está interviniendo directamente el Poder Judicial. Eso le da tranquilidad también a la familia. Entendemos que es un caso sensible donde, si no fuese así, debería intervenir en todo caso la Policía Federal. Así que por lo pronto la idea es designar un perito de parte, controlar estos últimos actos y en última instancia reeditar las conclusiones periciales como para ver si se puede extraer algún tipo de conclusión más al respecto. Claro. Doctor, usted que la conoció a Quimei, ¿qué tipo de amenazas sufría Quimei y a qué apuntaban concretamente? ¿Al tema del accidente o a toda la trama de corrupción que en este momento tiene conmocionada a toda la policía bonaerense, la que se destapó con la detención del comisario general Segovia? Mire, concretamente no me hizo alusión a lo que es la trama principal de todas estas detenciones ordenadas últimamente en la causa principal, sino a lo que ella hacía alusión era a ciertas omisiones, ciertas irregularidades desde el punto de vista administrativo. Por ejemplo, este tema del chofer es grave porque la persona que tenía que estar al mando de la patrulla estaba en otro lado cuidando otros intereses y no los intereses de la comunidad. Por eso la persona que conducía ese móvil no tenía ni siquiera registro de conducir. Claro. Pensemos solamente en una hipótesis. Si esa patrulla pudiese haber embestido a un niño, a una madre, a un padre y le daba muerte, ¿quién respondía civilmente si esta persona no tenía licencia de conducir? Creo que esto fue uno de los motivos por los cuales también, aunque no haya pasado a mayores este hecho, hubo un tercero involucrado, pero ocultaron el hecho. Ocultaron el hecho en desmedro y en perjuicio no solamente del personal policial que estaba dentro de la patrulla, que quedó lesionado, sino en desmedro de terceras personas, un ciudadano que fue embestido por la patrulla, que no sabemos cuál fue el destino de su reclamo, si lo tuvo o no. Pero bueno, esto así se inicia y bueno, claramente ante
los hechos que ella sufría, ella reaccionaba, grababa videos, denunció en asuntos internos, denunció primero en la ciudad de Mar del Plata, esas denuncias llegaron a nada, y las amenazas que ella sufría y los seguimientos que ella sabía que sufría eran todos por este motivo, ¿no? Lo que se ve, doctor, de acuerdo con lo que usted está diciendo, o con lo que escuchamos del papá de Kim May, es que, bueno, el hecho es muy concreto, el del accidente y de las irregularidades, pero este se refiere justamente a un alto cargo que está preso, el ex jefe de policía de Mar del Plata, que está preso justamente por hacer eso, es decir, por arreglar causas, por hacer la vista gorda, por favorecer a delincuentes, por manejar la administración como se le cantaba, él y un grupo de personas importantes. Por eso hacemos referencia a la causa de este comisario Segovia. Es prácticamente un hecho calcado a otros que él realizó, tal vez menos grave, puede ser, pero que como que estaba acostumbrado a manejar la realidad a través del expediente o ocultando las cosas. ¿Hay alguna posibilidad de que Sí. las denuncias de Kim May vayan a la investigación por este comisario en principio corrupto? Mire, es claro lo que usted dice, esto no es un hecho aislado, es uno de los hechos más que componen toda esta trama de omisiones, de irregularidades que se venían desarrollando durante años en Mar del Plata. Está clarísimo. Hay una pertinencia evidente entre un hecho y el otro y una causalidad y una relación evidente. Creo que es todo una integralidad. Ahora, esa decisión la deberá tomar el fiscal que está a cargo de la causa. Claro. Y la Fiscalía General de Mar del Plata en su caso, que es la que hoy tiene conocimiento de esta causa, porque reitero, todo lo que es la parte pericial está a cargo en este momento de la Fiscalía General, no de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Bien. Doctor Orsini, para cerrar, ¿nos podría pasar el micrófono un momento a Rodolfo, al papá de Kim May, agradeciéndole a usted su gentileza, para hacer una pregunta final sobre la propia Kim May, porque acá estamos hablando de una hija que falta, de una hija que murió y de una familia que pide justicia. Por eso le quería preguntar a Rodolfo. Muchas gracias. Gracias, doctor Orsini, ha sido muy amable. Rodolfo, para ir cerrando por lo menos de mi parte, yo le quería preguntar, ¿usted hoy está preocupado por la seguridad de su familia? ¿Usted tiene miedo en lo personal a partir de la muerte de Kim May? Y sí, la verdad que sí me preocupa la situación porque ella tiene hermanas, tiene primas, tiene tías, entonces uno se queda preocupado, más por las condiciones del tema. Yo la verdad sí estoy preocupado. Claro, bueno, no es para menos, ¿no? Con todo lo que estamos, con lo que ha contado, con lo que ha sufrido, con lo que ha pasado con Kim May. Nosotros vamos a continuar con este tema porque en realidad para nosotros sigue siendo un misterio hasta que no haya una resolución clara de lo que pasó con Kim May y su relación con el otro caso. Le agradecemos mucho, Rodolfo, le agradecemos mucho a usted, al abogado, por supuesto, estos minutos con Cámara de Crimen y tenga la seguridad que vamos a continuar indagando periodísticamente acerca de este tema. Muchas gracias. Bueno, yo también le agradezco a ustedes y nada, yo voy a seguir hasta el final porque mi hija amaba su profesión, tuvo la valentía para exponer todo lo que puso y no midió, no puso en medición el riesgo de su vida para destapar algo que realmente padecen muchos policías, no solamente mi hija porque se atrevió a denunciar y tuvo los ovarios suficientes como para exponer todo, pero hay mucha gente, muchos oficiales que pasan por lo mismo. Bien. Y como le digo, mi hija amaba la profesión, entonces yo no voy a quedarme con que fue un simple suicidio. Muchas gracias. Gracias, Rodolfo. Muchas gracias. Gracias al doctor Orsini también. Al doctor Orsini, por supuesto. Para que se entienda un poco, Richard. Sí, querido. El jefe de
Quimei, el jefe en última instancia, el comisario José Luis Segovia, está preso desde hace 15 días. El jefe de la policía de Mar del Plata, al cual había denunciado Quimei Carrizo, está preso como jefe de una banda de delincuentes Sí. de uniforme y delincuentes comunes. La justicia le atribuye, por ejemplo, haber protegido, ayudado, liberado zonas a una banda de delincuentes que en Mar del Plata es conocida como la Banda del Millón. ¿Por qué? Porque ha dado golpes millonarios en casas y departamentos de Mar del Plata. Siempre salía impune. La justicia cree que era con la ayuda y la complicidad de este comisario, que además está sospechado de liberar zonas, de cobrarles a todos los delincuentes de Mar del Plata una cuota a cambio de no involucrarlos, de armar causas a otros delincuentes para encubrir a los verdaderos autores de los hechos, de manejar, por ejemplo, la compra y venta de dólares de arbolitos en toda la ciudad de Mar del Plata, ¿sí? De ir él cobrando cuotas de protección, como hace la mafia. Ese es José Luis Segovia, el que era el jefe de la policía de Mar del Plata y a quien Quimei había denunciado. ¿Cómo lo había denunciado? Porque ella había dicho, la persona que tenía que estar manejando el patrullero estaba atendiendo esos kioscos, esos negocios ilegales. Y ella fue a declarar en la causa contra Segovia, nos lo acaba de confirmar el papá de Quimei Carrizo. Por eso es que se vinculan estas cosas y por eso es que surgen tantas dudas, Richard, alrededor de la muerte de Quimei Carrizo. Cuando este comisario asumió en Mar del Plata, creó el Grupo de Respuesta Inmediata, o GRI. En realidad, era el Grupo de Choreo Inmediato. Por ahora nos vamos a quedar con la última frase de Quimei. Si a mí me matan, fueron ellos. Hablamos con el padre de Quimei, hablamos con el abogado que representa a la familia y ahora, Rolo, vamos a hablar con el fiscal que lleva el caso por la muerte de Quimei Carrizo, el doctor Fernando Berlingueri. Doctor, ¿cómo le va? Lo saludamos desde Cámara de Crimen, Rolando Barbano, Ricardo Canaletti. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias, muy amable. Bueno, gracias a usted por estos minutos con nosotros. Le quería preguntar de entrada, la investigación continúa, o sea, lo que se llama la carátula del expediente, ¿cuál es en este momento? No, el título, digamos, la calificación no es porque nosotros estamos averiguando las causales de muerte, digamos. Esa sería la carátula que hoy tiene el expediente. Nosotros cuando arribamos al lugar encontramos un escenario típico de suicidio, pero bueno, a partir de algunas dudas que nos van generando los testimonios que colectamos, en particular yo me entrevisté ya con la familia, o con el papá en particular, el mismo día del hecho, bueno, él me fue transmitiendo sus dudas, con lo cual tratamos de agotar todas las posibilidades para determinar efectivamente cuáles fueron las causales de muerte. Doctor, le quería preguntar por la autopsia de Quimei Carrizo. Primero, preguntarle quién la realizó, si fue policía científica o si fueron peritos judiciales, qué resultado arrojó y si es cierto, como se dice en el entorno de la familia de Quimei, que había lesiones en las partes íntimas de Quimei más allá de las lesiones de la muerte. No, nosotros, bueno, en principio trabajaron los médicos de policía científica que son médicos, o sea, no es que son policías de carrera, son médicos que nosotros tenemos trato permanente. De hecho, trabajaron 2 médicos en la operación de autopsia. No presentaba lesiones, no sé si usted se está refiriendo por ahí a algún tipo de lesión en la zona genital, no presentaba. Bien, está bien que lo aclare porque lo decían en el velatorio de Quimei, se comentaba eso, por eso le preguntaba. Claro, no, lo que sí ella presentaba, que lo vi yo mismo en el lugar del hecho, lesiones en el rostro que eran compatibles con la forma en que ella había quedado con su cara en el momento de estar colgada, su cara contra una pared que incluso tiene rastros de sangre, rastros de manchas hemáticas, que se levantó desde ya el rastro a través de los hisopados normales. Entonces, al haber estado apoyada aparentemente por varias horas el rostro contra esta pared, incluso está fotografiada y coincide con
referencias que me hizo el padre, que fue quien la encontró, que efectivamente la encontró con la cara hacia esa pared. Eso le ha provocado algunas lesiones, porque yo, de hecho, en el momento que llegué le vi el rostro y también me llamó mucho la atención. Aparentemente estas escoriaciones apergaminadas que tiene son producto de haber quedado durante varias horas con su cara contra la pared. Esas serían las lesiones que a simple vista se observaron. Doctor, se han le quería encontrado, decir, a ver, ¿la muerte sí. es por asfixia o ella se desnucó? O sea, ¿hubo una caída, el efecto caída que se ve en los colgamientos, o murió porque se asfixió? O sea, se dejó caer, o se habría dejado caer, mejor dicho, y se asfixió con esa bufanda. ¿Eso quedó determinado? ¿Fue claro? Sí, la conclusión de los médicos es que el fallecimiento es por ahorcadura. Hubo una compresión, digamos, del cuello al lazo. Entonces, entiendo, es por la ahorcadura. Lo que estamos nosotros averiguando es si hubo la intervención de un tercero. Es decir, yo le expliqué al papá ayer en la entrevista que tuvimos acá en la Fiscalía que eso no quita que nosotros sigamos investigando. Es no, decir, está bien. La conclusión de la médica es por ahorcadura. El escenario que nosotros vemos es el escenario típico de un suicidio, pero tenemos algunos baches que tenemos que tratar de cubrir porque tal vez pudo haber intervenido un tercero, no lo sabemos. No lo descarta, es importante esto, doctor, que pudo haber intervenido un tercero y obviamente usted tiene que evacuar ese extremo. La última de mi parte, encontraron el teléfono celular finalmente de Quimei, ¿lo van a peritar? ¿Ya lo han podido revisar? ¿Qué sale de ahí? Sí, el teléfono lo vamos a someter al análisis con el aparato, una unidad que se llama UFED, creo que ustedes ya conocen el sistema. No tenemos desde ya el patrón para desbloquear, pero interpretamos que por ahí, por el modelo que tenía Quimei, se puede llegar al desbloqueo y obtener la información que tenga en su interior. Bien, doctor, le agradecemos mucho, como le decía al principio, estos minutos con Cámara de Crimen. Ha sido usted muy amable. Al contrario, gracias a ustedes. Al contrario. Bueno, Rolando, hemos dado un panorama completo, vamos a ver qué pasa con este caso. Vamos a ver qué pasa, porque tiene muchas connotaciones y bueno, y hay misterios que resolver. Por supuesto. Vamos a cambiar de tema, estimadísimo. Adelante. Nos vamos a ir al Chaco. Vamos a ir al Chaco, y no por el último femicidio, el del 1 de junio de este año, sino por el de Cecilia. ¿Saben por qué? Porque no se sabe cómo va a ser, si habrá, y cómo será el juicio por jurados populares contra la familia Sena, los piqueteros millonarios del Chaco. ¿Usted recuerda? Vamos a la barrida y hablamos del tema. Vamos. Qué lío es. Muy complicado, Richard, porque ustedes saben que en la causa están acusados César Sena como autor del crimen de Cecilia Strisowski. Se cumplió un año ahora del asesinato en Resistencia. Su papá y su mamá, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, están acusados insólitamente, en nuestra opinión, ya lo hemos explicado aquí, de partícipes necesarios, ya no de coautores del crimen. Y además hay 4 empleados de esta familia que están acusados de encubrimiento y distintos grados de participación. ¿Cuál es el tema que se le presenta ahora a la justicia del Chaco? ¿De dónde sacar jurados populares, porque ese es el sistema que se va a aplicar, que no estén contaminados para un lado o para el otro? Porque ustedes saben, Emerenciano Sena era socio del gobernador Jorge Capitanich, poderosísimo, él como líder piquetero, manejaba millones y millones de pesos, tenía hasta un barrio con su nombre, y hay un montón de gente que lo seguía y que vivía de él y de esa plata que él sacaba del Estado y repartía según su parecer. ¿Cómo formar un jurado imparcial
para juzgar a esta gente? Esa es la gran pregunta por estas horas en el Chaco, Richard. Sí, claro. Vamos a ir debatiendo esto y repasando cómo funciona el sistema de juicio por jurados en el Chaco, porque ustedes saben que cada provincia tiene un sistema de juicio por jurados que está hecho de determinada manera, no hay un sistema nacional. Chaco tiene su propio sistema que está pensado para delitos cuya pena máxima supera los 8 años. En el caso de Cecilia estamos hablando de un delito que eventualmente se puede castigar con prisión perpetua. Vamos a repasar ahora las placas, porque lo que se está dudando, Richard, es, ¿hacemos como se hizo, por ejemplo, en el caso de O.J. Simpson en Estados Unidos? Seleccionamos un jurado y lo mantenemos encerrado durante todo lo que dure el debate en un hotel para que no se contaminen, escuchando lo que dicen los periodistas, escuchando lo que cuentan los testigos, escuchando lo que dice la familia de la víctima, lo que dicen los abogados de Losena. Esta es una de las dudas. ¿Lo sacamos de resistencia? Este es otro tema que se está planteando. ¿Y si lo hacemos un corriente? No, bueno, ese sería... No, porque tampoco hay... Además, el lugar para hacerlo. Tiene que haber público, obviamente, y tiene que ser un lugar seguro. Bueno, están viendo, no es que sí, en la sala de tal tribunal, no. Están viendo. Ahora, se van a sortear por la Lotería del Chaco 36 personas, por el número de DNI, 36, de las cuales van a quedar para conformar el jurado 12 más 2 suplentes. De los 36 se hace una selección, una selección, digo bien, sí, es selección. Y van a quedar 12. De esos 12 van a tener 2 suplentes por si hay enfermedad, por cualquier eventualidad. Mirá, Richard, a ver. El juicio por jurado está vigente desde hace 2 años en Chaco, es para casos con penas mayores de 8 años. Primero se sorteó un juez técnico, además de los jurados que vos estabas describiendo. Claro, como en la película, ¿vio? Claro, es el que tiene que ir moderando el debate y guiando a los jurados para que tengan criterios para dar un fallo, porque son personas comunes. Fíjate vos, Richard, que el sistema de sorteos tiene que ver con la Lotería del Chaco. Uno no se puede ofrecer. No. Van a encontrar a 14 jurados, 12 titulares, 2 suplentes. La mitad son hombres y la mitad mujeres. Esto es importante y es interesante porque estamos hablando de un femicidio en el caso de la imputación contra César Sena. Y por supuesto la justicia quiere que haya imparcialidad y paridad de género en el jurado. Va a haber un sorteo a través de la Lotería Chaqueña. Insisto con esto, uno no puede decir, ahora yo quiero ser jurado en el juicio contra el clan Sena y su gente. Tienen que tener entre 18 y 75 años. Cada juicio tiene su propio sorteo, eso está clarísimo. Y después del sorteo, Richard, va a haber entrevistas. Donde, claro, de los 36 van a quedar 12. Claro. Por esto. ¿Qué va a pasar? Los fiscales y los defensores los van a ir interrogando para ver si hay imparcialidad. ¿Habrá imparcialidad? Es re difícil esto realmente. Es muy difícil, sí. Porque es un caso que ha conmocionado a la Argentina, que se ha ventilado obviamente públicamente. La mamá Gloria Romero, que siempre está en nuestros corazones, de Cecilia, ha pedido y ha necesitado mucho la ayuda de la prensa para exponer este caso, por lo cual estamos hablando de un caso al cual los jurados, sean cuales sean, van a llegar ya con un montón de información. No es como cualquier otro juicio por jurado, Richard. No, quizás te sortean y vos no escuchaste hablar nunca de la víctima, de los sospechosos, de haber cometido el crimen. No, en este caso va a ser muy complicado, por eso planteábamos esta situación. ¿Lo harán en resistencia el juicio? Hay quien está pensando en sacarlo de resistencia, pero ahí está el problema que vos decías. ¿Y a dónde lo llevan? ¿A dónde lo llevan? ¿Dónde tenés una...? Es mucho más difícil fuera de resistencia. Pero bueno, se está viendo esa posibilidad. Además, en resistencia no hay muchos lugares, por otra parte, para hacer un juicio de esta naturaleza. Con la cobertura de los medios provinciales, de diferentes provincias y nacionales que va a haber, ¿no? Obvio. Richard, hay un punto sobre cómo se define la sentencia. Esto es diferente en cada jurisdicción. En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, es distinto. En el Chaco, el veredicto del jurado debe ser unánime. Lo hemos visto en algunas películas, ¿no, Richard? Sí. 12 hombres en pugna y cuántas más. Sí. Si 11 dicen culpable y uno inocente, hay absolución. Queda inocente. Por eso es tan importante la selección de jurados.
Sí. Porque si no hay unanimidad, hay una declaración de inocencia y se van a su casa los integrantes del clan Sena. Obviamente de la defensa van a decir, bueno, es el sistema, así funciona, y acá vamos a jugar a la duda, a plantear la duda. De hecho, ya los fiscales se la dejaron servida, lo hemos dicho acá con Richard, corriendo la hora incluso del crimen, del momento en el cual lo estaban ubicando en el mediodía de aquel 2 de junio, el momento en el que estaban adentro de la casa del clan Sena, César Sena, su papá Merenciano y su papá Marcela, a primera hora de la mañana, cuando Merenciano y Marcela estaban afuera de la casa y solo estaba César Sena. Esa duda puede ser clave para un eventual veredicto favorable a los Sena. Nosotros podemos, de hecho, acá hay una cosa que no funciona bien, porque el juicio por jurados tiene como característica la inmediatez de el jurado o el juez frente a la prueba. La prueba puede ser un testigo, puede ser una pericia, puede ser un médico. La inmediatez, o sea, lo que me provoca en el momento. El asunto es, como decía Rolando, que la víctima no es Ticia. La víctima y el caso está recontra conocido. No de manera uniforme. Está conocido el caso, todas sus variantes, todas sus alternativas. Esta última que hicieron los fiscales de sacarlos al matrimonio Sena como coautor y ponerlo como partícipe necesario. A ver, el que va al juicio no puede decir nunca, nadie, cuando se haga, yo no conozco el caso. No, todo el mundo lo conoce el caso. Y eso es un problema. La segunda cuestión es las responsabilidades de cada uno, César Sena, Merenciano Sena y la mamá que se comparó con Cristo, Marcela Acuña, también se comparó con el Che Guevara. ¿Le gustará a Cristo que lo comparen con el Che? Bueno, no importa. Esos tres, las responsabilidades de ellos se van a determinar en el juicio. Y ahora, ¿para qué están presos? Porque son sospechosos y se tiene miedo de que fuera de la cárcel puedan alterar pruebas, convencer a testigos, sobornar testigos o escaparse. Escaparse es lo de menos. El tema de acomodar la prueba. Entonces están presos. Bueno, muy bien. ¿Eso significa que son culpables? No. La culpa va a surgir, si es que surge, de la decisión de 12 personas que van a estar guiadas por el juez. Sí, lo de Simpson, a ver, es difícil. El jurado de Simpson, creo que terminaron de los originales 12, terminaron 2. Los demás los recusaron en algún momento, tuvieron alternativas. Bueno, de los originales 12 quedaron 2. Claro, tenían un sistema, el sistema de reemplazo es diferente al de acá. Por acá son 12 más 2, punto. Bueno. Yo creo que va a ser muy difícil esto. Por otra parte... ¿Se televisará, Richard? ¿Se televisará? Eso es una cosa muy importante o interesante de ver. ¿Se va a televisar? ¿Ustedes recuerdan? No lo recuerdan. Todo el lío que se armó con el primer juicio de María Soledad Morales en Catamarca, el primer juicio. Y con el segundo también. Con el segundo lo que nosotros vimos fue el inicio y después el final, o sea, el veredicto. No vimos el desarrollo del juicio. En el primero sí vimos el desarrollo del juicio y fue un escándalo. Fue un escándalo, realmente fue un escándalo. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Va a haber televisión o no va a haber televisión? ¿Lo van a encerrar en un hotel? Dicen que, a pesar de todo este lío, el juicio va a durar 4 días. Lo veo difícil, ¿eh? Yo también lo veo. ¿Se puede cambiar de jurisdicción, Richard, un juicio? No, en realidad no. En Estados Unidos lo hace. Se ha hecho. Se ha hecho. En casos donde estaba muy impregnada la opinión pública, lo sacaron de la ciudad donde se había cometido, en un caso, el asesinato, me acuerdo de el llamado vengador del subte que había matado a 3 ladrones. Como ese caso dividía a la ciudad de Nueva York, donde la mitad estaba a favor del tipo que había matado a los ladrones, la mitad estaba en contra, dijeron, saquémoslo de Nueva York, vamos a otra ciudad. Y que los jurados sean de esa otra ciudad que quizás no está tan impregnada. Pero acá la ley argentina, Richard, hasta donde yo entiendo, natural, ¿viste? El juez natural no lo permite. El juez tiene que ser del lugar y, bueno, obviamente los jurados también. Es un lío jurídico, no. Bueno, vamos a estar atentos, qué sé yo. ¿Qué le puedo decir? ¿Va a ser así, asado? No se sabe. No se sabe. Con lo cual no se sabe, en este caso es noticia.
Y además no se olvide de eso, ¿eh? No se olvide de eso, que la ley es media rara por no decir otra cosa, con relación a los juicios orales y públicos. Lo que llega ahí, llega muy manchado. Ya sea porque fue mediático el caso, o ya sea porque los jueces que van a juzgar, esos 3 que están sentados ahí en el juicio oral y público, ya leyeron el expediente, ya saben de qué se trata. Algún preconcepto tienen, por más que ellos digan que no. Bueno, entonces, es toda una cuestión complicada. Vamos a ver cómo lo aplican en el Chaco con el caso de Cecilia Strisowski. Querido. Tenemos que cambiar de tema, Richard. Tenemos que cambiar de tema y tiene que venir la música. Claro. Escúchame, la tengo que pedir. En algún costado, y sobre todo en la modernidad, donde hay una mirada de género, es el de Claudia Díaz. No se vaya, ya le explicamos quién es Nelson Madaf y quién es Claudia René Díaz. Mirá. Richard, tenemos que ubicar a la gente en la provincia de San Luis. San Luis. Una provincia hermosa, preciosa. Potrero Funes es una belleza, un paraíso. Mis viejos han estado hace poco. Mira. Pero que tiene una cantidad de casos donde los excesos judiciales, los excesos policiales, la impunidad reinan. O sea, sí, la cantidad de casos que hemos contado aquí en El Desarmadero que tienen que ver con el costado malo que tiene la provincia de San Luis, que es una provincia hermosa, insisto. Pero se reitera una situación donde hay un poder judicial que responde a un poder político que durante el mismo. ¿Cuánto tiempo ha sido el mismo? Los Rodríguez y jueces y fiscales que tratan de tapar, de cuidar el poder, siempre del lado de lo mismo, de los poderosos, de la policía, y siempre armando desastres en las investigaciones. Porque en muchos de los casos hemos contado, además de todo... Luna Martínez, dos chiquitos que aparecieron muertos, bueno, terminaron agarrando y torturando a una familia de campesinos, los Amitrano, que no tenían nada que ver. Bueno, les arruinaron la vida. Ese es un ejemplo. Hay muchos más. Y no te hablo, a ver qué les parece a ustedes. Por ahí para El Desarmadero hacemos el secuestro del señor gobernador. Pero no hoy. Vamos a tener que hablar con la producción, vamos a ver. Pero vamos al caso de hoy. Vamos al caso de hoy. Vamos a ubicarnos en 1989. 1989, no hace tanto tiempo, en octubre de 89. Octubre de 89, y tenemos que hablar, vos decías el caso Madaf. Tenemos que hablar de Nelson Madaf. Nelson Madaf, sí. Quien por allá, por 1989, tenía 17 años. Sí, era un pibe. Sí. Era un pibe. Era un pibe que se dedicaba, venía de San Juan, él y la familia. En realidad son de origen sanjuanino. Se fueron a San Luis, ¿sabes por qué? A buscar una mejora laboral, porque en San Juan no la estaban pasando bien. Entonces, en San Luis había más oportunidades. Bueno, él estaba laburando en una fábrica de ladrillos. Ese era el laburo. Tenía una familia numerosa, creo que son 5 hermanos, una cosa así, los padres, obviamente. Y Nelson era un tipo, en aquel entonces, un pibe muy tímido. Uno de los hermanos de Nelson salía con una chica que iba al colegio, una escuela nacional, Juan Crisóstomo Lafinur, ahí en San Luis, ciudad de San Luis.
salía con una chica de ahí y le dice al hermano, che, escuchame una cosa, te quiero presentar a una compañera de mi novia, 15 años. Sí, compañera de colegio. Compañera de colegio, estaban 15 años. Y estaba a punto de cumplir 16, creo. Dale, vení, a la salida del colegio te la presento. Vos no te haga problema, vení. Era muy tímido, Nelson. Era un chico tímido que ante esta posibilidad de conocer a una adolescente, él tenía 17, dice, mira, te vamos a presentar a una amiga de mi novia, le dice el hermano. Sí, no te adelanten. Este es Nelson Madaf. Bueno. La amiga la novia del hermano de Nelson Madaf también va a tener un rol en todo este caso que empezamos a hablar. Sí. Pero lo cierto es que el 16 de octubre de 1989 se produce esa presentación. Claro, ahí afuera. El hermano de Nelson va a buscar a su novia al colegio. Sí, señor. Nelson lo acompaña, le dice, venite, vamos a la puerta del colegio, yo espero a mi novia, y cuando sale mi novia, te presenta a la amiga. Esa amiga, Claudia René Díaz. 15 años tenía. 15 años, exactamente. Chiquita. Esta chica. ¿Se conocen? Sí, charlan sí, un poco. Un rato, entran a caminar, van caminando hacia la casa de Claudia. Digamos, para conocerse. Sí, pero digamos que como se dice, más o menos pegan ondas, estaba bien, a ella le parecía bien, a Nelson también. Imagínate, dos personas, dos chicos tímidos, no sé qué cantidad de palabras se habrán dicho en media hora, porque caminaron más o menos una media hora hasta llegar a la esquina de la casa de ella. Pero bueno, viste, como que andaba todo bien. Te vuelvo a ver y qué sé yo. Hay una cosa, mire, que tiene que ver con esto. Tenía, dice el cartel del año 89. Dice el cartel, dice, tenía. Bueno, espérese con el tenía. Espere, aguante un cachito con el tenía. Bueno, entonces, llegaron hasta la esquina de la casa de ella y bueno, nos vemos, qué sé yo. Sí, nos vamos a ver, qué sé yo. Bueno, listo. Nelson ve que ella va caminando hacia su casa. Sí, se va. Se va hacia su casa. Y él se la pica. Se fue. Bueno, nunca llegó a la casa. Claudia René Díaz. Nunca llegó a la casa. Ese día... 16 de octubre del 89. Claro, no llegó a la casa del colegio. La madre busca por las casas de las amigas, qué sé yo, no está por ningún lado, desesperación absoluta, y hace la denuncia justamente de desaparición. Claro. A partir de ahí empieza a moverse muchísimo la mamá de Claudia Díaz, que no le encontraba motivo a la desaparición. No, ¿cómo es esto? Se la había tragado la tierra a Claudia. Empiezan a indagar, empiezan a moverse con mucha lentitud. No le dan mucha bola primero a la mamá de Claudia Díaz, a Nelly Fernández. ¿Sabés qué hay que tener en cuenta, Rolo? El año, el mes y el año. Octubre del 89. Octubre del 89. Del 89. Porque por lo que acabas de decir vos, no da mucha bola a este caso. Es una piba que desapareció, clase media, media baja, ¿viste? No le dan ni 5 de pelota. Bueno, pero la denuncia fue hecha y ahí, ¿viste? Quedó ahí, qué sé yo. El asunto fue... La que más empieza a mover, Richard, es la mamá de Claudia. Sí. Nelly Fernández. Lo digo porque en algún momento Nelly tuvo que salir a hablar con los medios para lograr que se movieran un poco. Sí. Tuvo que buscar ayuda, no la encontró. Y ella misma, Nelly Fernández, se convirtió de una manera en investigadora de la desaparición de su hija. Sí. De hecho, empezaron a pasar los días, empezaron a pasar las semanas, y Nelly Fernández empezó a moverse yendo atrás de cualquier versión que escuchaba. Ella sabía que su hija había visto a Nelson Madaf. Sí. Ese dato lo tenía. Pero ella también trató de investigar por las suyas, porque no encontraba ningún asidero a una u a otra hipótesis, no encontraba un indicio concreto de a dónde había ido su hija. Ella, de hecho, con el tiempo va a hacer cursos de derecho penal, de investigación policial, para impulsar la causa, para ver cómo manejarse con el sistema judicial puntano, que no le estaba prestando mucha atención en un principio. Hasta 1990.
1990. Ya me estás hablando del año siguiente, Richard, a la desaparición ¿Por de qué? Claudia. Hubo una explosión en el país y en las provincias en septiembre del 90. ¿Qué pasó? Mataron a María Soledad Morales y fue como una bomba atómica. Repercutió en todo el país. Claro, 10 de septiembre del 90 la encuentran muerta a María Soledad. Encuentran muerta asesinada, a María Soledad. y ahí empiezan las marchas del silencio. Se de desata, Catamarca. claro, Marta Peló. Entonces, en otras, es decir, crímenes de chicas, desapariciones, hay en todas las provincias. Entonces, al ver la repercusión enorme que tuvo el caso, que iba teniendo el caso María Soledad Morales, ¿qué hacen los familiares de otras víctimas de casos que no estaban resueltos? Se van a Catamarca. Claro. ¿A exponer a quién? ¿A exponer a quién? A nosotros, a los medios nacionales. Mire que... Vos estuviste ahí, de hecho, Richard. Bueno... Lo conocés en primera mano. Pero aparecían familiares de víctimas de otra provincia. De La Rioja, de San Luis. Entre todos esos casos estaba el de esta chica, Claro. que ya llevaba casi un año, casi un año, y no daba pie con bola, no se sabía dónde estaba, qué le había pasado, nada. La hermana Marta Peloni, que ustedes recuerdan por el caso de María Soledad Morales, fue a San Luis y organizó, o participó, mejor dicho, porque no tengo claro si lo organizó, una marcha por la aparición con vida de Claudia René Díaz. Claro. Marta Peloni se había hecho muy conocida por encabezar las marchas del silencio en Catamarca. Claro, exactamente, sí. Y para muchos se convirtió como en un símbolo de la lucha contra la impunidad, la lucha contra los poderosos, Claro. la lucha por las causas justas. Sí, sí. Se va a San Luis y en paralelo se va a empezar a hablar en San Luis, y es lo que va a recoger Marta Peloni, Sí. la idea de que Claudia Díaz no estaba simplemente desaparecida, sino que Claudia Díaz había muerto. Por eso tenía que vos marcabas. Claro. Tenía 15 años, claro, había desaparecido cosas. Bueno, tenía. ¿Por qué? Porque la versión, el rumor que había en la calle y que recogieron los participantes de la marcha, también la familia de la chiquita, era que ella murió desangrada durante un aborto, que estaba embarazada de su novio, que la llevó a una abortera, y en el procedimiento la chica murió. Y ese novio que la había embarazado y que no quería que tuviese familia, no lo quería, se encargó de enterrarla quién sabe dónde. De eso se va a tomar Marta Peloni para encabezar las marchas y para decírselo a los medios de comunicación. Escuchemos unos segundos de Marta Peloni en aquí. Dale, ¿cómo no? San Luis se movilizó, realizando varias marchas de silencio, de las que incluso participó Marta Peloni. Esta tarde pudimos comprobar por qué es el miedo. Por ejemplo, donde se realizan abortos clandestinos, que es posiblemente donde pudo haber muerto Claudia Díaz. Abortos clandestinos, Richard. Aborto clandestino donde pudo haber muerto Claudia Díaz, o sea, el asunto iba por ese lado, ¿no? Sobre todo después de estas marchas que en San Luis eran inéditas. O sea, el año anterior no había pasado nada. No. Pasó lo de María Soledad, bueno, lo que contaba antes. La cana de San Luis. Yo me acuerdo que el señor gobernador de aquel entonces vino también había venido al programa de Mirta Legrand, le mandamos un beso a la señora, había venido por el asunto de los chicos Luna y Martínez. Pero también en otra ocasión, lo había invitado Mirta y el tipo fue y Mirta le pregunta. Porque Mirta siempre ¿viste cómo en es? esa mesa han pasado un montón de políticos que llegaban de su provincia. Sí. Uy, voy a estar con Mirta Legrand, voy a hablar de mi gestión, de la maravilla. Y Mirta, pimba, le metía la pregunta. Exactamente. Bueno, pero dígame, ¿y qué pasa con el caso de Claudia René Díaz en su provincia? A propósito de María Soledad, le dice, pero en su provincia, ¿qué pasa con el caso de Díaz? Se llama la chica, viste cómo es Mirta, ¿no? Bueno, fantástico. Entonces, estaba esa versión.
había presión para que la policía resuelva esto. ¿Y qué es lo que piensa? Vos sabés lo que pasa en estos casos, ¿no? Sí. El gobernador, no vamos a dar nombre, llama a su ministro encargado de la policía y le dice, escúchame, están los medios hablando del caso de esta piba. Esta Mirta Legrand me hizo quedar pedaleando en el aire, ahí, no sabía qué decir. Resolvelo ya. El ministro llama al jefe de policía, resuelvan el caso. Pero no sabemos nada, resuelvan el caso. Tenemos que darle una respuesta a la sociedad, a los medios, que lo están matando al gobernador. Y ahí hacen un juicio, una argumentación digna de Stephen Hawking, de un científico. Es una cosa. Bueno, ¿cuándo fue la última vez que se la vio? En la esquina de la casa. ¿Con quién estaba? Con su novio. Pero no era el novio. Si fue novio fue por media hora. Una cosa, una locura. Con su novio. ¿Quién es? Nelson Madaf. Fueron a reventarle la casa a Nelson Madaf a la madrugada. Y buscaban. ¿Quién es Nelson? ¿Quién es Nelson? Cagaron a trompadas a toda la familia. El padre, la madre, los hermanos, las hermanas. Estaba ahí Nelson. Lo agarran, lo esposan, lo sacan a los golpes, le meten en una bolsa, lo meten dentro de una bolsa negra, lo meten en la camioneta policial, todo esto pegándolo, insultándolo, ¿dónde está Claudia? ¿Dónde está Claudia? ¿Dónde está Claudia? Bueno, lo llevan a Villa Mercedes, llegan hasta la orilla de un río. Y ahí, en la orilla del río, el tipo estaba, vos fíjate, ¿no? Estaba golpeado y con una bolsa negra encima. Le atan a la cintura una cadena que iba, o sea, le atan una cadena, pero que a su vez estaba sujeta a un motor de auto. Y entonces, en un lugar determinado del río Quinto, lo tiran justo en el lugar, para eso hay que ser vaquiano, y la policía de las provincias son vaquianos en su territorio. En un lugar donde justo el agua llegaba a 2 metros, más o menos, un poquito menos incluso. O sea, que con el motor que lo fijaba al fondo a Nelson, los tipos metían la mano, lo agarraban de la bolsa esa negra, agarrándole los pelos, obviamente, lo sacaban para que respirara un poco y lo volvían a meter. Todo diciéndole, confesá lo que hiciste con Claudia. ¿Dónde está Claudia? Exactamente. Confesá dónde la llevaste. Confesá a dónde la llevaste a hacerse el aborto. Porque vos la llevaste a hacerse el aborto. Sí. O sea, tenían que reunir pruebas los policías de que Nelson Madaf había llevado a Claudia, supuestamente su novia, a hacerse un aborto clandestino, que Claudia había muerto, que él se había deshecho del cuerpo, sí. Y necesitaban pruebas. ¿Qué prueba querían tener? Una confesión. Una confesión. Porque no había otra prueba. Obvio. Además, para la Cana es la madre de todas las pruebas. Es la madre de todas las pruebas. No es la madre de todas las pruebas. Pero bueno, en una época, con la confesión, le tenés que confesar. Y el tema es que con esta barbaridad, Madaf no confesó nada. Yo no sé nada. Nos despedimos y no la vi nunca más. Bueno, volvieron ahí le hacen una trampa. Vos fíjate, el tipo estaba destrozado. Lo sacan del agua, le sacan la bolsa, le desenganchan el motor, qué sé yo. Dejan un arma en la caja de la camioneta. Y a él ahí. Y los canas se alejan un poco. Le dan la ocasión para que... O para intentar escapar con el arma en la mano. Muerte en intento de fuga. Madaf. Cualquiera de las dos le servía a los policías. Cualquiera de las dos le servía. Que Madaf desesperado. Más bien. Después de haber sido violentado de esa manera. Es una cosa impresionante. Se quitara la vida o intentar escapar. Tengo un arma, me escapo. Exacto. 3 balazos por la espalda. Listo, se terminó el partido. Se terminó, bueno, ahí está el culpable. Ya está, se cierra todo ahí. Bueno, Madaf, ¿qué hizo? Tenía un dolor insoportable el tipo. Pero puede ser pobre, puede ser pibe, puede ser golpeado, puede ser torturado, pero no era boludo. Se quedó en el molde. A los policías se dieron cuenta al rato y se fueron para la División de Investigaciones
Hay quien dice que era la División Torturas de San Luis. No terminaron los tormentos ahí. Con esto que contaste que No, eso fue el inicio. Brutal. Porque después siguieron las sesiones de tortura. Sí. Estamos en democracia, se supone, ¿no? Sí, estamos hablando 89, 90, 91, 92, cuando esta investigación empieza a tener a Madaf como protagonista. La policía va a continuar con los vejámenes y le va a empezar a apuntar también a la que era la compañera de escuela de Claudia, a la novia del hermano de Madaf y a la mamá de ella. Porque necesitaban una supuesta abortera y alguien que hubiera hecho de nexo, que le diera un poco de sentido a la trama. Entonces, también tenían que inventar la trama. Y ahí aparecen estas personas. Empiezan a ir sobre Marina Garay, que era la suegra del hermano de Madaf, y sobre su hija, Laura Godoy, que era la amiga, compañera de escuela de Claudia René Díaz. A ella las acusan de participar del aborto. Sí, y a Madaf, de hecho, a la madre de abortera. Claro. Y a la hija de haber participado. Claro. Sí, bueno, pero... De hecho, Laura Godoy va a contar tiempo después que a ella, a Laura, la amiga de Claudia, se la llevaron presa, la acostaron sobre barras de hielo durante horas para que confesara. Sí. Para que confesara, sí, Nelson me la trajo a mi casa para que mi mamá le hiciera un aborto, se murió Claudia y bueno, y esa fue la situación. Ahora, mientras seguían con Nelson, porque necesitaban que Nelson confesara, y siguen con las torturas. Lo llevaron del juez. El juez, en este caso, tiene un papel fundamental. Ochoa, ¿verdad? Néstor Alfredo Ochoa resulta que le toma declaración indagatoria a Madaf después de los golpes, los insultos, el submarino mojado, eso es un submarino mojado, lo meten en el río, qué sé yo. Bueno, y el tipo dice, yo no sé nada. El juez no sabía para dónde disparar. Cuando, por arte de magia, aparece la piedra basal de todo el sumario. No tenemos la confesión. La policía va a verlo a este juez Ochoa y le dice, acá está la prueba, doctor. Una carta anónima donde decía todo lo que vos recién acabas de contar. Que Nelson había llevado a Claudia René Díaz a lo de la señora Godoy, que la señora Godoy le practica el aborto con la colaboración de su hija Laura, se muere y Nelson se encargó de enterrarla. Estaba todo en un anónimo. Lo vuelve a llamar el juez Ochoa a Nelson. Nelson entra al despacho y como entra al despacho, ¡pum! El juez le pega una trompada y le deja estampado, tenía un anillo de sello, le deja estampado el sello acá a Nelson. Dice, bueno, ahora confesá. No confesó. Nelson Madaf no confesó. No podía confesar algo que no había hecho, pero pará. Siguieron a las torturas. Lo vuelven a la División de Investigaciones. Bueno, listo. Le empiezan quemando, lo empiezan quemando con cigarrillos. Como con cigarrillos. Le agarran una aguja, la tetilla, y se la cosen. Y una vez que se la cosen, de un lado a otro, se la retuercen. De una tetilla y de la otra tetilla. Lo tiran, mientras le pegaban y todo eso, ¿no? La tetilla. Lo tiran al piso. Agarran una pinza. Dame el pie. Y le empiezan a arrancar las uñas de los dedos del pie. Le quiebran las clavículas. ¿Sabes el dolor? Además de todo, bueno, del dolor. Mirá todo lo que te estoy contando. Richard, lo cuelgan de un árbol por los brazos. Ahí está, esto te iba a decir. No confesaba, lo llevan hasta un descampado, lo cuelgan de un árbol. Nelson dice, porque Nelson a pesar de todo está vivo, Nelson dice que lo colgaron de un brazo y que había dos canas. Entonces, lo colgaron de la rama de un árbol. Bueno, entonces, ¿qué hacen? Un cana le pegaba y el otro lo recibía del otro lado, le pegaba y se lo mandaba al de acá, este le pegaba, se lo mandaba al de allá. Así estuvieron 1 hora y media. Hasta que se cansaron. Le cortan la soga, ¡boom! Se desploma Nelson y le dicen, toma, acá va, que cabe. Un tipo que... Estaba destrozado. Destrozadísimo. Empieza a querer cavar y no podía, hasta que un cana va y que ya estaba cansado de tanto golpear y más o menos hace el pozo. Lo meten dentro del pozo a Nelson, más o menos hasta acá,
¿Y qué hacen? Dicen que esta tortura está en el Martín Fierro. Yo no lo pude verificar, pero bueno, es cuestión de ver. Lo agarran de los pelos y lo tiran para arriba. Enterrado. El tipo estaba enterrado. ¿Qué sé yo? Lo podían desnucar, cualquier cosa. Vuelven a la división. A todo esto pasa el tiempo, ¿no? Sí, siempre lo mismo. Siempre tortura, siempre golpes. Bueno, no voy a decir la última. La otra tortura, después del tema este del árbol, fue en la división de investigación. De vuelta, lo tiran sobre una mesa. Ya era un pibe que, después de sufrir todo esto, agarran una botella rota, rompen una botella. Me parece que era de cerveza, me parece. De vidrio. Y le abren la boca y se la clavan entre los dientes y la refriegan así. Le destruyen la boca. Todos los dientes. Era una masa de sangre esto. Todos los dientes. Ahora, ¿cómo se puede soportar tanto dolor? Imposible. Con inyecciones. Claro. Con inyecciones de sedantes, o mejor dicho, de calmantes. Entonces volvía. O sea, le daban sedantes para que se bancara el dolor para la siguiente sesión de tortura. La siguiente sesión de tortura, sí señor. Todo lo que estás describiendo, Richard, y que está en la historia argentina, no digo un expediente, habla de una experiencia de los policías, de un conocimiento de los policías para torturar y de una tradición y de una reiteración de prácticas que, porque si uno se pone a pensar cómo torturar a una persona, la mitad de las cosas que estamos hablando no se te ocurren. No, voy a decir, bueno, la picana. No, sí, los que conocemos. Pero el submarino seco, que ya también se lo hicieron, poner una bolsa y asfixiarlo, también se lo hicieron. Pero esto, claro, cuando le daban los calmantes, se le daban con una jeringa que tenía una aguja que andaba por el piso. Bueno, por la jeringa donde le daban los calmantes, le contagiaron el HIV. No fue violado Nelson Madaf. La aguja de la jeringa estaba infectada y le transfieren o lo inoculan con HIV. ¿Qué más faltaba para todo esto? Bueno, el tipo, o sea que después de 3 meses, bueno, ya estamos hablando del fines del 92, ¿eh? Sí, 92, 93, Richard. ¿Sabes qué? Ya no aguanto más. Y digo, bueno, sí, ¿qué quieres saber? Y le dice, sí, la enterré por ahí. ¿Qué hace la policía? El caso está resuelto, toda la mano, todo eso. Llama a la prensa va al lugar, se arman los equipos. Ellos ponen, como se llama, los toldos de los peritos forenses. Para buscar. Y dice, sí, por ahí, dicen eso, ¿no? Bueno, buscan, huesos, aparecieron huesos, huesos, ahí aparecieron huesos. Bueno, de perro. Bueno, no dio resultado, lo llevan de vuelta. Otra vez golpe, y él da a otro lugar. Y así se reiteró 2 veces, se hizo 2 veces, esta parodia de exhumación de nada, de huesos de perro o de animales. Richard, llega un momento donde no pueden seguir con esta farsa policial y judicial, porque claro, hay decisiones, hay procesamientos, esto se eleva, se revisa, va y viene, el cuerpo de Claudia no aparecía, no cerraba nada, todo está bueno. Nelson y la que había sido la amiga de Claudia decían, yo creo que Claudia no la pasaba bien en su casa, fíjense, no de ninguna manera, Claudia está muerta, Claudia fue asesinada, ustedes la mataron de un aborto, pero llega un momento, Richard, pasados ya años de detención de Nelson Madaf, donde no les queda otra que liberarlo. Sí, pues no tenía ni una sola prueba. Bueno, había una sola prueba. Después de todo esto que hemos contado, no tenían una sola prueba. ¿Por qué? Porque no había hecho. Al no haber hecho, no hay prueba. Es así, de sencillo. En el 95 es liberado Nelson Madaf. Sí. Y el caso queda en un cono de sombras en la provincia de San Luis. La única que se sigue moviendo es la mamá de Claudia. Es decir, la gente se empezó a olvidar, ¿eh? Sí. No, pero digo, por eso te digo, queda en un cono de sombras. Sí. Se olvida esto. Era, bueno, la mató Madaf, no se lo pudieron probar. Y ya está. Laura, la amiga, la mamá de Laura. Quedaron escrachadas la señora como abortera, la hija, un desastre.
Que nada que ver. Pero Nelly Fernández, la mamá de Claudia, nunca dejó de buscarla. No, pues Porque ella buscaba sabía, ¿no? un cadáver o buscaba otra cosa. Y siguió buscándola. Cuando ya todos nos habíamos olvidado del caso Claudia Díaz o del caso Madaf, ella sigue en la búsqueda, Richard. Hasta que llega a la primera gran novedad, la primer hallazgo real que hubo en la investigación de este caso en mucho tiempo. Claudia Díaz había desaparecido en 1989. Madaf estuvo preso casi 3 años. No lograron nada. Ahora, en febrero de 1997, 8 años después de la desaparición de Claudia René Díaz, la mamá de Claudia encuentra una noticia. Sí, encuentra una noticia. En el 97. Claudia René Díaz, después de llegar a la esquina de su casa y de despedirse de Nelson Madaf, vio el coche de su papá estacionado y decidió no entrar a su casa. ¿Por qué? Porque el padre, como mínimo, le pegaba y ya no aguantaba más los golpes de su papá. Siguió caminando, fue hasta la casa de una amiga, estuvo con una amiga 2 horas y pico, salió de ahí, pidió en una casa, vos fíjate, pidió en una casa un poco de agua, tenía sed, pidió un poco de agua, hizo dedo en la ruta en la 147, se subió a un camión que el camión no le hizo absolutamente nada, un camión de carga, que iba a Caucete en San Juan. De San Luis a San Juan. Llegó ahí. Estoy esperando el momento del crimen, Richard. ¿Cómo? Estoy esperando el momento del crimen. Llegó ahí. Llega a San Luis, a San Juan. Por eso Caucete. te digo, acá empieza el segundo caso. Caucete pasa la noche en la plaza, en una plaza, pide si le dan de comer, un señor le dice, sí, vení, pasá. Ella advirtió que el tipo tal vez tenía otras intenciones, sale corriendo, hasta que encuentra en una casa, así preguntando, la casa de una señora que necesitaba una doméstica. Y se emplea ahí durante 1 año. Al año, Navidad, la señora se va con sus familiares, ella tenía cama adentro, pero la señora cierra la casa, porque nunca le dijo Claudia que no tenía familia. Ella decía, sí, mi familia está en San Luis, qué sé yo. Bueno, viene Navidad, anda con tu familia. Claro. Bueno, la pasó también en una plaza esa Navidad. Hasta que en ese momento donde su patrona no estaba, ella conoce a un tipo. A un tipo que tenía 5 hijos, pero estaba solo con los 5 hijos. Hugo González, estaba buscando acá, Hugo González. Hugo González dice, sí, querida, vení, de paso me ayudás. Lo que parecía ser de entrada una relación casi paternal de este Hugo González con Claudia René Díaz se convirtió en un caso de explotación sexual. Claudia René Díaz con Hugo González tuvo 4 hijos. Siendo explotada. Siendo explotada. Era menor de edad. Era menor de edad. Tenía 15 años cuando desaparece, para el momento que vos estás hablando tenía 16. La mamá, que vos dijiste antes, para el año 97 tenía 4 hijos. Y mientras pasaba eso con ella, todo lo que contamos de Nelson Madaf era simultáneo, pero en San Luis. Bueno, la madre de Claudia trabajaba en el Consejo Deliberante. Atiende un llamado anónimo, piden por ella y le dicen, tu hija está en San Juan, en Caucete, andá y buscala. Hasta le dan el nombre del tipo, de Hugo González. Usted sabe que la madre no tenía plata para ir. Claro. Entró a juntar, hacía empanada, qué sé yo, con el marido, hasta que en febrero del 98, vos fíjate, a fines del 97 habíamos dicho, en el 98 va a San Juan y la encuentra. Viva. Nunca existió ningún delito. No hubo aborto. No. No hubo ni siquiera embarazo. No hubo embarazo. No hubo noviazgo. No hubo noviazgo. No hubo embarazo, no hubo aborto, no hubo crimen. No hubo crimen, como el crimen de Cuenca. No hubo crimen, no hubo nada. Todo lo que contamos fue al pedo. No, al pedo le llevó
le arrasó la vida a Nelson Madaf, Le arrasó la vida. le arrasó la vida a Laura Godoy, a la Sí, que había sido sí. su No, compañera quiero decir- de escuela. está bien, No, digo, está al bien, pedo está bien. en el sentido de... No, está bien. Fue todo un verso de la policía cruel contra personas inocentes en base a algo que no existió, porque Claudia Díaz estaba viva todo este tiempo. Le había No se había pasado una enterado de nada. desgracia, sí, haber encontrado a ese Sí. tipo, pero y el origen fue que no se bancaba los golpes del padre, que admitió que le pegaba. El padre después admite que le pegaba a la hija Y que por eso Claudia se había escapado. y que por eso Claudia se había escapado de la casa. Bueno, ¿Querés ver el regreso de Claudia a San Luis? Porque Claudia vuelve dale. a San Luis Sí. y habla con los medios. Mirá. Dale, vamos. Bueno, muchas ganas de abrazar a su hija. Le he abrazado todo el tiempo, desde que la encontré. ¿Y esta emoción tiene... ¿Se imaginaba usted esta emoción? No, porque sinceramente había perdido un poco las esperanzas ya de encontrarla. Entonces fue un indicio más que quise averiguar y bueno, dio resultado. Cuando se fue era una niña de 15 años. De 15 años. Ahora encuentro una familia, unos nietos. O sea que ha sido muy grande la alegría de encontrarla. Es como si lo que había pasado lo tenía como una nube, estaba desubicada totalmente. Hay muchas personas que estuvieron muy preocupadas en buscándote, incluso hay todo un trámite judicial y una persona detenida. ¿Sabías? Sí, cuando mi mamá lo contó, me preocupé mucho porque no sé, yo sé que como dice ella, con una disculpa no se hace nada. Por ahí siento que es mi culpa, pero ellos me dicen que no, que es una cosa del destino. Pero ellos pagaron y yo no sé cómo vamos a remediar esto. Yo siempre traté de comunicarme, siempre. Al no saber nada de este tema, puesto no me comunicaba directamente porque no sabía nada de todo esto. ¿Y por qué no lo hiciste con la policía de San Juan, por ejemplo? Es que no, a la policía no siempre tuve temor, yo siempre, nunca confié en la policía. ¿Te arrepentís? Por parte sí, porque mi familia sobre todo la que más sufrió. ¿Qué esperas a partir de ahora? Y tratar de remediar todo este desastre que se ha causado. Ella desapareció instantáneamente. ¿Pero vos estabas con ella? Sí, estuve con ella ese día y el otro día ella desapareció. En un momento para otro me detuvieron. ¿Discutieron esa noche vos y Claudia? No. ¿Te contó si tenía algún problema con la familia? Sí, tenían problemas, sí, pero discutir no. ¿El problema era con el padre? El problema venía con el padre. ¿Le pegaba? ¿Cómo era ese problema? Según un comentario de ella, lo que me confesó a mí de que cuando llegaba a la escuela la hacía limpiar los pisos de rodillas, obligadamente. Pasaba las 12 de la noche, ya todos dormían, abusaba de ella, se trasladaba de cama. Y bueno, entonces yo le dije si ella quería venir conmigo, que yo la voy a cuidar, pero me rechazó esas buenas palabras que yo le di. Bueno, ¿de qué nos enteramos acá? Que es muy difícil creer que Claudia Díaz no se haya enterado de lo que pasaba en San Luis. Sí. Que ella en un momento dice, con las disculpas no alcanza. Que Madaf sabía lo que pasaba en la casa, pero la policía... Ahora te Nunca voy a lo decir escuchó. quiénes lo torturaron. Y que están libres. Por eso dije, las bestias andan sueltas. Porque no pasó, no les pasó nada. Murieron ya, qué sé yo, ni me importa. Y acá hay cosas que obviamente ella no cuenta, pero uno se da cuenta, valga la redundancia, la señora que dice me encontré con los nietos, bueno, tuvo 4 pibes. Bueno, y la relación con... todo esto, tanto en San Juan como en San Luis, pasa. Sí. Perspectiva de género. Nada. Mirá, el comisario Lozano lo torturó, el principal Verón lo torturó, el oficial Gómez lo torturó, Guillermo Murri lo torturó. Y el juez Ochoa, Néstor Alfredo Ochoa, fue echado de la justicia, destituido por cobrar para liberar presos. Pero no por este caso. No por este caso. Por este caso no pagó nadie. No. Por lo que le hicieron a Nelson Madaf, lo que le hicieron a Laura Godoy, lo que le hicieron a su madre, la supuesta abortera, la amiga de la abortera, el novio asesino. No pagó nadie. Los policías que vos nombraste
no tuvieron ningún tipo de inconveniente, el juez no tuvo ningún tipo de inconveniente, terminó destituido por otro caso. Sí, destituido por y andás a ver con quién se metió en el poder político. Claro. Digo, no le hizo un favor a quien tenía que hacer favor, lo rajaron. Pero no por esto. Ahora, Richard, vos entrevistaste a Nelson Madaf en el año 2014. Sí, mirá, ahí está. Pues Nelson Madaf, ya lo vamos a escuchar, pero ha vivido en la indigencia, ha vivido una vida de infierno después de lo que le hicieron. La tortura, que acá describimos por arriba, diría yo, lo quebró como hombre y lo inutilizó para el trabajo de por vida. No te olvides que tiene un serio problema con el HIV, además de todas las quebraduras y lesiones y deficiencias que le dejaron en el cuerpo por la tortura. Este era el penal donde estuvo. Volvimos al penal donde estuvo y me indicó incluso hasta la celda donde estuvo. Obviamente el penal ya no es más penal, está abandonado. Sí, pero ahí es donde estuvo preso, un inocente, torturado, por un crimen que no existió, que no ocurrió. El crimen, no que yo no tenía nada que ver. No sé cómo explicarlo, no existió. Bueno, hicieron todo esto por algo que no pasó. Bueno, ahí lo tenés. Ahí va describiendo lo que le hicieron. Sí, acá estuve yo 3 años injustamente, o sea, por un crimen que nunca cometí. ¿Qué edad tenías en el 89? 19 años. 19. ¿Se ha hablado que tenías una relación con Claudia Díaz? Yo no, novia mía nunca fue nada más que una amiguita, nada más que lo conocí en la escuela nacional, frente a la Plaza Pringles, y de ahí la acompañé hasta casa. ¿Y la volviste a ver? No, nunca más. ¿Nunca más la volviste a ver? Nunca más. No, ella desapareció inmediatamente, me detuvieron. O sea, vos la acompañaste, ella desaparece y te detienen a vos. Me detienen por una carta anónima. Y dicen que vos eras el novio. Que yo era el novio. ¿Y cuál era la prueba, más allá de la carta? ¿Qué quería la policía con vos? Me encontraron culpable, sin que querían encontrar a la chica, viva o muerta, pero... La querían encontrar como sea. Como sea, pero tenían que aparecer. ¿Cómo eran los interrogatorios? ¿Te preguntaban y nada más o cómo era? Me preguntaban y me golpeaban, preguntaban y me golpeaban. ¿Te golpeaban, te daban trompadas? Sí, me pegaban con el estómago, después, hombre. Me pusieron cadena para atrás, atado acá los pies y con un fierro o un motor, algo pesado. Sentí algo pesado porque no lo veí, porque tenía... Una capucha. Estaba todo encapuchado. Encadenado y atado a un motor, ¿era? Atado a un motor. ¿Dónde te trajeron? Y me tiraron al agua. En un lugar parecido a este. Sí, sí, cerca de una ruta. Cerca de una ruta. Cuando me llevan a la orilla, ahí me agarraron entre dos y me metieron para abajo. ¿Cuánto tiempo estuviste en la comisaría? 3 meses. ¿Y en esos 3 meses te torturaron todo el tiempo? En 3 meses, todos los días y todas las noches me torturaron. Esa es una imagen actual de Nelson Madaf. Sí. Es muy impactante la nota que le hiciste en su momento, muestra cómo le arrancaron todos los dientes. El tema ese, que no es menor, No. El tema de la boca. Y así está hoy Nelson Madaf, sufriendo todavía hoy las consecuencias de lo que ocurrió. Vamos a ver cómo lo vio Miguel Paradiso a todo este horror. Richard. Sí.
Bien, ustedes lo vieron recién. Este es un caso recurrente en el sentido de que hubo un crimen, un femicidio alevoso. Y el autor se escapó. ¿Quién lo buscó? ¿Quién lo buscó? ¿Por qué me pregunta a mí? ¿Quién busca a los tipos? ¿A quién busca a los sospechosos? No hay ninguna policía en este país, de diferentes provincias, que se encargue de ir a buscar a los sospechosos de un crimen. No voy a hacer un paralelo, pero hace poco tiempo, aquí en Capital, un peluquero mató a otro y estuvo 70 días prófugo. El caso que vamos a hablar ahora, que es un femicidio cometido por un tipo que le clavó un cuchillo a su expareja por la espalda, no tardaron 70 días, 10 años. Richard, siempre son las víctimas y los familiares de las víctimas las que terminan movilizados. Sí. Sabrina González tenía 36 años, tenía 3 hijas y fue asesinada en Virrey del Pino, en La Matanza, el 5 de noviembre de 2014. Estamos en 2024. 10 años. La mató a puñaladas quien era su pareja, José Antonio Castellanos. La llevó con un engaño a la casa de sus propios padres, de los padres de él. Ahí la apuñaló, la dejó en una habitación cerrada y escapó. ¿Quiénes empezaron a buscarla desde entonces? A Sabrina, sus hijas. Tenía 3 hijas en ese momento. Sabrina, ellas se movilizaron para buscarla. La terminan encontrando a partir de un familiar de Castellanos que se encuentra con el cuerpo y a partir de ahí empieza, obviamente, el duelo y empieza la lucha, la búsqueda del asesino que llevó 10 años. 10 años. Por eso está acá con nosotros Daira, una de las hijas de Sabrina. Daira, gracias por venir a Cámara del Crimen. Queremos que nos cuentes un poco cómo fue este tiempo de búsqueda después del shock de saber que tu mamá había sido asesinada, una búsqueda que terminó con la detención ahora de Castellanos en Comodoro Rivadavia, en Chubut. Bueno, estos 10 años fueron terribles para nosotros, obviamente los hijos, porque desde el lado de la justicia, como bien decías, nadie los busca. Entonces es un peso que además de la ausencia de mi mamá tuvimos que cargar nosotros y comenzar un tipo de investigación. ¿Ustedes? Nosotros, claro. Porque en principio él se le escapó 3 veces a la policía, él mata a mi mamá, se va a refugiar a la casa de unos familiares en el kilómetro 30, llega el dato a la policía y se les escapa. Otro dato que tuvieron era que él viajaba de un micro hasta Santiago del Estero. Cuando van a la parada del micro, resulta que se había bajado en la anterior. Entonces, hubo... La verdad, no, es indigna, pero yo no sé si es una tragicomedia, no sé cómo tomarlo. Se bajó en la parada anterior, pero que van a espiar y tocan timbre. Se burlan de nosotros, sí, de las víctimas. Daira, y después se escapó otra vez más de la policía cuando lo tenían ahí cercado, después de este episodio de la parada de colectivos. No, había llegado el dato de que estaba viajando en el micro, claro, obviamente por las escuchas telefónicas que le habían hecho a la familia. Sí. Y bueno, obviamente fue la policía a esperarlo y resulta que, bueno, bajó en la anterior parada. Así que estuvo todo este tiempo libre, como si nada, y obviamente evadiendo a la justicia de todas las maneras posibles. Pero no en la zona, o sea, no en la provincia de Buenos Aires. Esto en principio fue en la provincia de Buenos Aires, sí. Claro, en el año 2014 cuando ocurrió el crimen. Claro. Y bueno, desde ahí ya sabemos por la investigación que ha cruzado a distintas provincias, estuvo en Santiago del Estero, en Tucumán, en Jujuy y bueno, finalmente lo detienen en Chubut. Daira, vos tenías 16 años cuando fue el crimen de tu mamá. Sí, tenía 16 años. Para ese momento, ¿este hombre la estaba amenazando a tu mamá?
porque hay una situación que me gustaría que cuentes para que la gente sepa lo que es capaz de hacer un hombre como este y lo que le hizo a tu mamá con el teléfono celular y con los mensajes. Bueno, nosotros tenemos bien claro que él esto lo planeó. ¿Por qué digo que lo planeó? Al principio la relación no demostraba ser un tipo violento, sí, no tenía mucho contacto con nosotros, no era una persona de querer entablar un vínculo, de sentarte, charlar, no. Él era una persona callada, cabizbaja, se aislaba mucho. Y eso obviamente nos llamaba la atención, pero nada, como no demostraba ningún indicio violento, era pareja de mi mamá y obviamente respetábamos su decisión. Un mes antes de que él la mate, ella empezó a recibir amenazas desde otro teléfono, diciéndole que iban a matarla a ella, que le iban a matar a los hijos. Obviamente ella se asusta y nos resguarda en la casa de mis abuelos, en La Ferrere. Y bueno, ahí es donde él aprovecha esa situación para ¿Ella queda llevarla. sola? Claro, ella queda totalmente aislada. Entonces él aprovecha esa situación para llevarla al domicilio del padre, donde finalmente la termina matando, con el pretexto de, bueno, vamos a lo de mi papá, que ahí no te conoce nadie y nadie te va a poder hacer daño. Y bueno, y ahí es donde finalmente la termina asesinando. En principio no la dejaba salir. Ella llega a mandarle mensaje a una de las amigas diciéndole, me quiero ir, no me deja salir, pero despreocupate. Yo mañana voy a ir a tu casa, me puedo quedar ahí unos días porque ya no quiero estar más con él. Y la amiga le responde que obviamente que sí. Esto fue el jueves 30 de octubre y bueno, ese fue el último mensaje que ella le manda a una de las amigas y a ella se la ve con vida ya para el sábado. Sería el sábado 1 de noviembre, donde él, bueno, los mensajes todo el tiempo los había mandado él. Sí, distintas líneas sí, porque Claro, cuando él la lleva a la casa del padre, inmediatamente mi mamá deja de recibir mensajes amenazantes, no recibió ningún mensaje más. De hecho, cuando, bueno, sucede el crimen, él se va, llega la policía, llegamos nosotros a la escena. Había un montón de chips de teléfonos que bueno, que ahí se constató que los mensajes eran de él. Además, psicópata le dejó una nota que decía, flaca, me fui, como queriéndose abrir del caso, ¿no? Pero como que se había ido de la relación. Claro, para que no sospecharan de él. Era el contexto raro porque mi mamá estaba fallecida en la casa del padre, donde él la había citado. La familia de él sabía que ellos estaban ahí. ¿Es verdad que el cuerpo lo descubre la que era la hermana de este tipo? Claro, ella... La que es, ¿no? Ahí es donde nosotros también tenemos dudas, no dudas, certezas de que la familia también lo cubrió. Porque resulta que el padre estaba en Santiago del Estero de vacaciones. Sí. Y el mismo día que llega el padre es donde la hermana va a visitar al hermano porque no lo veía hace días. Que era raro porque ellos tampoco tenían una relación de hermandad, digamos. Se habían peleado hace tiempo y no tenían ningún tipo No eran de muy diálogo. unidos, un vínculo fuerte. No tenían nada. diálogo, entonces ella va a la casa del padre y como no puede abrir la puerta, abre una persiana de la habitación y ahí es donde estaba el cuerpo. Estaba el cuerpo. Y bueno, le da aviso a una vecina que es policía, donde le prohíbe que entre, que no tocara nada. Claro. Y bueno, cuando retiran el cuerpo de mi mamá, llega justo el padre de él, de vacaciones. Toda una combinación muy sospechosa, ¿no? Y bastante llamativo la situación, ¿no? Claro. Daira, ¿y cómo se da que logran encontrar finalmente a este hombre viviendo en Comodoro Rivadavia, tan lejos de la matanza donde ocurrió el asesinato de tu mamá? Bueno, en principio él se muda ahí, por lo que pude averiguar, hace más o menos 2 años. ¿Vos te moviste estos 10 años? Sí. Por todos lados. Disculpame que te interrumpa, es muy interesante cómo lo descubrieron. Pero no quería dejar pasar esto.
versión que te daban, versión que vos ibas a chequear, sea donde sea, Sí. durante mucho tiempo, bueno, Sí. de hecho, durante todo este tiempo. Hasta que pasa esto en Comodoro Rivadavia. ¿Cómo es? A ver. Bueno, él se muda a Comodoro Rivadavia más o menos hace 2 años con la mujer, porque además formó una familia donde tuvo una hija, Estando prófugo por el asesinato estando de tu mamá. prófugo. Sí, Pudo conocer haciendo una su vida mujer. como si nada. Él estos años vivió ¿De qué trabaja? como si nada. De albañil. Ah, del baño. Sí, él igualmente Sí, cuando él la conoció a mi mamá también trabajaba de albañil, así que era una posibilidad de que podía estar trabajando en negro, seguro. Claro, te entiendo. Bueno, él se muda ahí, toman un terreno con la señora con la que está, usurpan un terreno y bueno, se instalan ahí en un cerro, en principio, ¿no? Y bueno, esto fue muy llamativo para la gente de ahí del pueblo, porque, bueno, la casa donde construyó queda cercano a una petrolera, entonces, bueno, eso también le llamó mucho la atención, hubo medio ahí esto de desalojarlos o no, por la peligrosidad, obviamente. Y ocurre ahí una especie de, no sé cómo explicarlo, con un problema climático, Sí. donde acude la mujer a pedir ayuda a los referentes del barrio, que son los que tienen contacto con la municipalidad y por lo tanto con el ANSES, porque están muy alejados de las oficinas, digamos un pueblo muy chiquito, donde hay muy poca gente viviendo ahí. Entonces acuden a pedirle ayuda. Pues, el asunto climático, no sé, Una inundación, Claro. algo así estamos le hablando. dañó la casa. Claro. Aparte, y es un lugar donde entiendo que hace mucho frío. Entonces, Viento, claro. Claro, Sí, sí, y sí, sí. entiendo. Van a pedir un subsidio entonces, digamos, a gestionar un subsidio. Claro, incluso iban a retirar leña. Todo esto me lo comentó los vecinos de ahí. Ujú. Donde obviamente para acceder a la ayuda le piden que los datos de toda la familia, del grupo familiar que vivía ahí. Donde, bueno, le dan los DNI, los nombres de las hijas de ella y le da el número de DNI y el nombre de él, que se conocía como Carlos Vera, ahí en Chubut. Con un DNI y un nombre, obviamente, de otra persona. Esta persona vive acá, en Buenos Aires. Cuando cruzan estos datos con ANSES, dan cuenta que no era la persona que decía ser. claro. Entonces le avisan estos vecinos a la mujer, la avivan y le dicen, che, me parece que nos pasaste mal el número de DNI, porque nos figura que no es él. Otro nombre. Claro. No, él era conocido ahí por Carlos Vera, pero claro, la persona que estaba en la foto no era él. ¿Entendés? Ah, sí, sí. Entonces eso es lo que más le llamó la atención a esta gente, que inmediatamente se comunican con el ministro, que da casualidad que lo tienen enfrente de esa vecinal que manejan ellos, y tienen mucho contacto con la policía por temas de seguridad que ocurren ahí, y le comentan esta situación, porque además cuando ellos le avisan a la mujer, ellos inmediatamente dejan de ir a buscar la ayuda. Entonces, Claro. como que algo... Se retraen, se esconden. Claro, algo raro hubo. Y se retraen no solo unos días, casi un año. Donde lo vuelven a empezar a ver yendo a una iglesia muy cercana de ahí. Entonces dan aviso, obviamente, de vuelta a la policía y empieza toda una investigación de poder hacer un procedimiento de detención para averiguar quién era. ¿Quién era? Claro, de identidad. Claro. Pero no contaban con que él había cometido un delito para hacerle un allanamiento en la casa. Entonces era como una detención ciudadana que Sí. se da habitualmente, digamos. Y bueno, se le dificultaba mucho engancharlo hasta que un día se lo cruzan yendo a la iglesia. La vecina esta toma contacto con el oficial que lo detuvo, Patricio Rojas,
Y bueno, dan con la detención finalmente y mediante el sistema BIS de reconocimiento facial, bueno, pueden descubrir que no era quien decía ¿no? No era Carlos Vera, era Castellanos. Y así es como termina preso por el crimen de tu mamá casi 10 años después, cuando la causa estaba al límite de quizás la prescripción o el archivo al menos. Sí, archivarse seguro, porque entiendo que la causa no puede prescribir por el delito, pero bueno, iban a archivar la causa y, entre comillas, no buscarlo más, que es lo que no hicieron durante estos 10 años, ¿no? Ahora todo es diferente, ahora va a tener que afrontar un proceso nada menos que por femicidio. Sí, está ya alojado acá, en la provincia. Ya está aquí en la provincia de Buenos Aires. Bueno, digo, la provincia de ¿Estás algo más aliviada, Daira? Un poco, pero yo quiero llegar a la instancia del juicio. Yo quiero que lo condenen y estar segura de que él va a pasar el resto de su vida, por lo menos lo que queda tras las rejas, que es lo que busqué todos estos años. Si hay algún problema con la figura del femicidio por la cuestión de los años y demás, no hay que perder de vista, es que, y confirmámelo, la puñalada fue por la espalda. Sí, está. Y alevosía probada. En el cuchillo estaban sus huellas, etcétera, etcétera. Sí, él lo hostigó de todas maneras, hay testigos, cantidad, que aportaron pruebas, mensajes, hay de todo. No hay duda de su culpabilidad. No, está claro, está clarísimo. Lástima este lapso de 9 y 10 años. 10 años. 10 años, una locura. Daira, gracias por venir a Cámara del Crimen a contarnos. Gracias. Vamos a continuar el caso, obviamente, porque ahora, como decís vos, se abre la etapa del juicio. Vamos a la espera del juicio. Muchas gracias. Gracias a ustedes. ¿Hacemos una pausa? Dale. Pausa y volvemos. Bien, amigos, llegamos al final de Cámara del Crimen. Nos queda saludar a nuestros amigos. Agradecer. A la gente, a la familia de Palma por los libros de Hammurabi, ahí está el cartelito. También a Juncal Sastrería, a mi amigo Alan. ¿Qué más? A Carlos y a Elsa de la Casa de la Lapicera, ahí en Suipacha, 245. A Brina. A Brina, que trajo un pastel de pera extraordinario. Y nada más. Nada más, Richard, tenemos que saber por ahora, lamentablemente. Bueno, ci vediamo fra una settimana. Arrivederci.